¿Estamos todos acá? En los casos, ¿tienen las copias? Sí. Chicos, ¿ustedes tienen las copias? Yo igual los voy a leer. El caso número 1 dice: niña de 8 años y 8 meses, sin antecedentes personales ni familiares de interés, en seguimiento en consultas con hematología desde los 5 años de edad, por una anemia crónica en tratamiento con hierro. Requirió transfusión de concentrado de hematíes a la edad de los 5 años, valor de hemoglobina de hasta 6,6 gramos por decilitro, y en una segunda ocasión a los 7. En esta última oportunidad se evidencia en la historia clínica una reacción febril durante la transfusión, acompañada de un leve prurito cutáneo. Consultó en el servicio de urgencia por un cuadro clínico de 5 días de evolución, con fiebre, astenia, que sería un cansancio generalizado, decaimiento y expectoración con sangre fresca. Bien. ¿Quién? ¿Alguien más? En la exploración física, bueno, la paciente pesa 23 kilos 500, tiene una tensión arterial de 101 sobre 51 milímetros de mercurio, un pulso de 50 pulsaciones por segundo, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 98%. Dentro del laboratorio presenta 17 hematocritos, 5 gramos de hemoglobina, 15.000 plaquetas, un TP de 47 segundos, un KPTT de 69, es de grupo AB negativo, tiene un test de punto directo negativo, pero presenta un panel selector positivo y se identifica que tiene un anti-C grande. La pregunta dice, ¿qué hemocomponente deberían solicitarle? Y la pregunta número 2, indicar dosis en mililitros, compatibilidad OIRH y consideraciones que crean necesarias por sus antecedentes de hallazgos inmunohematológicos. Bien, vamos. ¿Esto borrará? Sí. Vamos a los datos relevantes. ¿Cuáles son? Dentro de sus antecedentes, tiene 2 transfusiones previas y a esto se le suma una reacción febril más una reacción alérgica. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Y a su vez, de esta transfusión, ¿qué se le suma? Una reacción tardía, ¿que cuál es? Que está aluminizada. Con un anti-C grande. Tenemos una paciente que está como febril, con un sangrado activo que está expectorando con sangre. Y en el laboratorio, ¿qué tenemos? Hematocrito y hemoglobina disminuido, las plaquetas en un recuento de 15.000, el TP y el KPTT aumentado, y bueno, nada más. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. Ya podemos observar que tenemos en los parámetros del laboratorio todo alterno. O sea, hay que corregir anemia, hay que corregir plaquetopenia y hay que corregir tiempos de coagulación. Si hay que corregir anemia, ¿qué le deberían indicar? Bien, para la anemia entonces, glóbulos rojos. Para su plaquetopenia, plaquetas. Y para sus tiempos de coagulación, plasma fresco congelado. Hola, Nair. Bueno, ahora después te pongo el presente. Profe, ¿qué dijiste en el último? Para corregir la anemia glóbulos rojos, para corregir la plaquetopenia con plaquetas y los tiempos de coagulación con plasma fresco congelado. Podemos pensar en cuanto a las plaquetas de indicación transfusional. La indicación sí o sí de plaquetas cuando el valor está en 10.000 o menos.
Pero acá no nos podemos basar solo en el valor, porque ¿qué tenemos? Dos condiciones clínicas que van a ayudar al consumo de estas plaquetas, que es el estado febril y el sangrado activo. Entonces no nos podemos basar solo en que tiene 15.000, porque si tuviera 15.000 y no tuviera ni fiebre ni sangrado activo, posiblemente no le soliciten plaquetas. Pero tiene 15.000 más un estado febril más un sangrado activo. Bien, vamos con los glóbulos rojos. Ya sabemos que se calculan de 10 a 15 mililitros por kilo. Vir, perdón, Sí. te hago una pregunta. Sí. Con respecto al estado febril, digamos, y pasarle plaquetas, ¿eso está indicado? O sea, ¿está bien? En cuanto al estado febril, siempre lo ideal es que la fiebre cese previo a la transfusión. Sí. ¿Por qué? Una, pues ya tenemos una paciente con una reacción febril previa. Sí. ¿Bien? Sí. O sea, ya sabemos que frente a la transfusión de glóbulos rojos, si no hacemos nada, puede aumentar su temperatura corporal. Y si la transfundimos febril con las plaquetas, el consumo de las plaquetas que estamos transfundiendo va a ser más elevado. Así que dentro de lo ideal se debería premedicar con un antipirético y esperar a la que la temperatura baje. Pero esta persona está con un sangrado activo, o sea, si ese sangrado no cesa o empieza a ser más abundante, le van a indicar la transfusión de plaquetas más allá de su estado febril. Por eso, lo ideal es sin fiebre, pero después entra en juego lo que es el estado clínico general del paciente. Listo. Sí, ahora nos vamos a meter en eso. Estamos en el caso 1, ¿qué componente deberían solicitar? Glóbulos rojos, ya sabemos que para pacientes pediátricos calculamos 10-15 mililitros, entonces van a ser aproximadamente de 235 a 345 mililitros de glóbulos rojos. No, para que metí mal el dedo en la calculadora. No, pues le calculé a 10 y a 15. Pero... 15 por... ¿Cuánto pesaba? 23, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo sería la cuenta, profe? Tenemos que hacer 10 mililitros por 23 kilos o 15 mililitros por 23 kilos. Así que le pueden pedir entre 235 y 345 mililitros. Dentro de ese parámetro sería la dosis transfuncional de glóbulo rojo para el peso de la paciente. Está bien, porque le deben haber calculado con los 500 gramos. ¿Qué pasa? Se suman un par de mililitros más. Bien, ¿qué grupo pueden ser estos glóbulos rojos? Todos. A, B, y 0. Factor, siempre recuerden el orden, en este orden. Si no tengo A, no voy a agarrar 0 negativo de 1. Voy y voy a buscar A negativo. Si no hay A negativo, voy y busco un B negativo. Y si no hay B negativo, recién ahí recurro al 0 negativo. Porque pues, si tengo un paciente 0 negativo y yo sé que mi único 0 negativo es un paciente AB, quiero hacer mal el uso del recurso. Vir, perdón, ¿podrías repetir eso? Sí, que nuestra paciente es AB negativo. Entonces los glóbulos rojos pueden ser AB, A, B o 0 negativo. Y en este orden, si no tengo AB, busco un A negativo. Si no tengo A negativo, busco un B negativo. Si no tengo B negativo, busco un 0 negativo. Lo que quiero recalcar es que si no hay AB, no vayamos directamente a la unidad 0 negativo. Primero busquemos las otras opciones. ¿Bien? Es importante que sea RH negativo, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? El fenotipo de esta unidad negativa tiene que ser C chica. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene un anticuerpo anti-C grande. Si yo no tengo una unidad C chica, me va a dar incompatible. ¿Bien? ¿Puede ser que vos una vez me dijiste que la RH negativa la tenían 2 chiquitos o yo no entiendo? Sí, tiene que, para que la unidad de colgado en los negativos tiene que tener fenotipo chiquitito, tanto del C como del E.
Si tienen presencia de C grande o E grande, esa unidad hay que usarla como RH positivo. Porque tanto el C como el E tienen las mismas capacidades inmunogénicas que el anti-D. Entonces, sí o sí es negativo. No, nosotros lo pusimos. De todas maneras, la unidad de RH negativa no lo pusimos. Está perfecto. Pero bueno, pueden tener una unidad negativa con un C grande. No debería estar colgada en los negativos. Sí, se debería usar como positivo para un paciente RH negativo con mismo fenotipo. Claro, yo lo entendí más. Yo pensé que todas las personas que eran RH negativos tenían todo chico. No. Las unidades negativas. Idealmente, bueno, esto es el RH, pero el RH codifica dos genes, uno que es el RHD y otro que es el RHCE grande. Generalmente las personas que son RH negativas no heredan ninguno de los dos. Pero hay algunos que, dependiendo de los progenitores, heredan una caja RESU C o E grande y codifican ese antígeno. Lean RH. Si no sobra clase, al final del cuatrimestre les doy una clase de RH, pero... Bien, bueno, continuamos. Nos fuimos o carente de antígeno C grande. ¿Dudas hasta acá? No, está Hola, bien. Se me hola cortó. María. Bueno, ahora les pongo el presente. Sí. Ahí continuamos. Esperen que me quede sin pizarra. Bueno, ahora vamos a borrar. Bien, también dijimos que le deberían indicar concentrado de plaqueta. No, en realidad no. Después lo podemos cerrar en el orden. Bien, ya sabemos que la plaqueta es una unidad cada diagnóstico del paciente, entonces le van a pedir 2 unidades de plaqueta. Y acá vamos. ¿Qué? Y bueno, la sobrecargaste un poquito. Bueno, pero que el volumen te da para una unidad entera. Bien, acá vamos a tener un problema, porque nuestra paciente es del grupo AB negativo. ¿En qué están suspendidas las plaquetas? En plasma. Entonces, estas 2 unidades idealmente tendrían que ser del grupo AB. Sí o sí AB. Si no tenemos plaqueta del grupo AB, le vamos a armar un pool y sí o sí. ¿Qué? Tenemos una paciente del grupo AB. El fenotipo AB, ¿cómo se compone? Tiene antígeno A, antígeno B, pero no tiene ni anti-A ni anti-B. Si yo le paso una plaqueta 0, le estoy pasando anti-A y anti-B. Chao. No va a sobrevivir esta plaqueta. O incompatible. Es una incompatibilidad doble. ¿Bien? Acuérdense siempre, si hablamos de pool, hablamos de desplasmatizarlo. El lavado es el método para desplasmatizarlo, pero no es un lavado de unificación. Es desplasmatizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un lavado. Pero el lavado tiene otras funciones, que es sacar las proteínas del plasma para reacciones alérgicas severas y demás, anticuerpos irregulares. Acá la función es sacar el plasma por incompatibilidad. Y vamos a pasar plasma fresco congelado para corregir sus valores de TP y de KPTT. Se calcula igual, de 10 a 15 mililitros por kilo. Y entonces va a ser aproximadamente igual que los glóbulos rojos, de 235 a 345 mililitros de plasma fresco
solo de grupo B. Acá no hay otra opción. 2 unidades. No, de 235 a 345 mililitros. Una unidad tiene aproximadamente 200 mililitros. Así que te diría alrededor de... Sí, una unidad aproximadamente. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Chicos, del otro lado. ¿Alguna duda? Vir, ¿las plaquetas en qué tiempo se transfunden? Las plaquetas, más o menos en 40 minutos. Ok, gracias. No, de nada. Vamos a la pregunta 2, que es indicar dosis de mililitros. Bueno, compatibilidad, ya lo hicimos, y consideraciones que creas necesarias por antecedentes y hallazgos inmunohematológicos. Así que vamos a anotar las consideraciones que debemos tener en cuenta. Primero, la reacción transfusional inmunológica tardía, que es la sensibilización. Esto ya lo charlamos, pero lo vamos a anotar. Glóbulos rojos carentes del antígeno C. Después tenemos las reacciones transfusionales inmunológicas agudas, que debemos tener en cuenta. Para la reacción febril, bien, sí. Hay que premedicar con antipiréticos. Y leucorreducción de glóbulos rojos y plaquetas. Bien, si leucorreducimos, vamos a estar disminuyendo la reacción febril no hemolítica. Y tenemos también una reacción alérgica. Si esta reacción alérgica no es severa, digamos, lo que se va a hacer es premedicar con antihistamínicos. Pero si esta reacción alérgica es severa, hay que desplasmatizar los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Pero le podríamos pasar plasma a mí? Sí, pero si le tenemos que... Acá, vamos acá a la severa del plasma, aparte del antihistamínico, le van a indicar un corticoide. ¿Por qué? Porque el plasma no lo podemos desplasmatizar. Entonces, van a indicarle una medicación más fuerte para evitar la reacción alérgica. Antihistamínicos más corticoides. ¿Dudas con esto? Chicos, La premedicación de la fiebre es por la reacción alérgica a la fiebre, no por la fiebre que tiene. no, la premedicación con antipirético. Para que lo anoten. La premedicación con antipirético es para la temperatura corporal, es para la fiebre. Y para la parte de la premedicación, que generalmente es paracetamol, se va a leucorreducir los hemocomponentes celulares para disminuir la cantidad de leucocitos y con ello disminuir la cantidad de citoquinas libres. Y para las reacciones alérgicas, dependiendo si son severas o no, lo que se hace es premedicar con un antihistamínico
pero si la reacción severa que tiene en su antecedente alérgica, es severa, hay que desplasmatizar los glóbulos rojos y las plaquetas, y si hay que transfundirle plasma, aparte del antihistamínico, se le suma un corticoide. Vir, te hago una pregunta que quiero entender. En el caso de que, digamos, sea por la alergia, es que, digamos, el donante Puede ser por una proteína presente, ponele y se la pasó. sí, o algún alergeno que tenía el plasma del donante y le dio alergia al paciente. Ok. Es el plasma del donante, listo. Listo, eso quería saber. ¿Dudas? ¿Se pasa magnesio o no? Al mismo tiempo. No. No. Sí, la movigilancia tiene que ser un poquito más estricta en los pacientes con antecedentes. Quedarse un tiempo más al lado del paciente. Más que nada por la salud. Profe, te pusieron una pregunta en el chat. Bien, y para la reacción alérgica severa, ¿es ambos y corticoides? La leucorreducción es solo para la fiebre. Si tenemos la reacción alérgica severa, se desplasmatizan los demás componentes celulares, como los glóbulos rojos y las plaquetas, se premedica con antihistamínicos, y si hay que transfundir plasma, también se le puede sumar corticoides. Y también, si fue severa, ya desplasmatizando sacamos todas las posibles proteínas, pero también le pueden llegar a indicar corticoides. Entonces, si esa era tu pregunta, Yani. Hola, Cande. Bueno, ahora después te pongo el presente. ¿Te sacaste? Sí. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ir al caso número 2. Sí. Ahí me tengo. Hola, Hola. soy Anto Torres, siempre puedo conectarme. Bueno, Anto. Te lo digo. Sí, Gracias. después anotate en el chat, así paso los que quedaron en el chat. Anto, vos tampoco tenés grupo para la unidad número 4, para el trabajo. No, no tengo grupo todavía. Vos leíste Classroom, anotate si no tenés. Después yo. Dale. Pasate a salir. Bueno, vamos al caso número 2. Caso número 2. Dice lo siguiente. Paciente neonato de 4 días de vida, pesa 1,150 kg, nació prematuro con un diagnóstico de cardiopatía. Envían muestras al banco de sangre para realizar una tipificación porque subirá una cirugía programada, solicitando la reserva de glóbulos rojos, plasma fresco, crío precipitado y concentrado de plaquetas para su cirugía cardiovascular. Y las preguntas dicen cómo estudiaría las muestras, ejemplificando que el bebé es B negativo. Indica qué grupo deberían ser cada hemocomponente y consideraciones especiales a tener en cuenta. Indica dosis de glóbulos rojos y de plasma que le prepararía según usted. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los datos importantes. Primero, que es un neonato. ¿Y qué es? Cardiópata. Es prematuro y pesa 1,150 kg. Y es BRH negativo. Bien, la primera pregunta es cómo estudiarías las muestras.
Entonces vamos a ir cómo estudiar a un recién nacido. Vamos a poner acá que tiene 4 días de vida. Bien, ¿qué vamos a hacer a la muestra? Primero vamos a hacer 3 lavados en sus glóbulos rojos y vamos a generar una suspensión al 5%. Y con esta suspensión al 5%, ¿qué vamos a hacer? Hago RH y test de cum directo, todo en tubo. El test de cum directo también se puede hacer en gel. O en tarjeta, es lo mismo. ¿Dudas con esto? No. Estamos todos de acuerdo. Bien, y la otra pregunta es ¿cómo prepararíamos los hemocomponentes para su cirugía? Me encanta el color de este fibrón. Para su cirugía programada. Sé que es cirugía. Glóbulos rojos desplasmatizados. Se calculan de 10 a 15 mililitros kilo. Entonces acá puede ser de 11 a 17 mililitros de glóbulos rojos. ¿Bien? Porque pensan que lo tienen. Ya les creo que les dije, pero la variabilidad de 10 a 15 mililitros depende. Si tenemos unidades con manitol, porque si la unidad tiene manitol, está menos hemoconcentrada. Está más diluida ese componente. Entonces, si te pregunta qué tiene manitol, posiblemente el cálculo que haga es con 15 mililitros, para pasarle sin mayor aporte de glóbulos rojos. Si tenés unidades sin manitol, posiblemente te pidan 10 mililitros. Bien. ¿Qué grupo yo elegiría de glóbulos rojos? Cero negativo. ¿Por qué cero negativo? El bebé es negativo. Pero yo que no conozco el grupo de la mamá, nació hace 4 días, la mamá no sé quién es, no la tengo como paciente. Y para poder elegir un B negativo, lo que yo tengo que hacer es un inverso en 37 grados y garantizar que no hay anticuerpos GABO en circulación de este bebé. Entonces, frente a esta duda, yo directamente elegiría pasarle unidades cero negativas. ¿Por qué Vir? Perdón, Vir, ¿me podés repetir que no escuché? ¿Por qué cero negativo? Ahora lo estoy escribiendo, pero lo voy a repetir. ¿Por qué? No conozco el grupo ABO de la mamá. O lo que yo podría hacer, en su defecto, un panel de células ABO, que sería un inverso, pero bueno, se llama así. Vamos a hablar con propiedad. A 37 grados centígrados para descartar presencia de anticuerpos GABO en circulación del bebé. Ahora me pregunta, sé que algo no entiendo. Que no, alguien me preguntó qué dice, ¿no? Yo, profe, si podés repetir lo último, lo de 37 grados. Bien, lo que yo decía que si yo tengo que elegir los glóbulos rojos para este bebé negativo, yo elegiría cero negativo. ¿Por qué?
Porque no conozco el grupo de la mamá, por lo menos en este caso no lo tenemos, entonces no lo conocemos. Y al no conocer el grupo de la mamá, no sé si hay una posible incompatibilidad. Si la mamá fuera 0, posiblemente haya una incompatibilidad. Y si no, lo que podría hacer para poder pasarle un B negativo, si yo le quiero pasar B negativo, es realizar un inverso o un panel frente a células ABO, que serían células A y células B, a 37 grados, para descartar presencia de cuerpos ABO en circulación del bebé. Lo mismo que haríamos para confirmar una enfermedad identificatoria. Bueno. Y si cuando vas a responder a la compatibilidad con la unidad y el bebé sea compatible, si También se podría compartir. Y entonces acá, en caso de no encontrar anticuerpos vagos, podemos pasarle B negativo. Esto lo voy a poner acá. Por una prueba de compatibilidad mayor negativa. ¿Bien? No sé qué le pasa. No sé No sé qué le pasa. Bueno, ¿llegaron a escuchar lo que dije? Ay, perdón. pasarle B negativo. ¿Alguna duda con esto? Continuamos. Sí, bueno, eso viene después. Pero está bien. Ahora lo ponemos. Bien. Vamos con las plaquetas. Deberían ser de grupo B o AB. Si no tenemos, deberían ser desplasmatizadas. Generalmente se reserva una unidad de plaqueta. Es igual a 50 mililitros. El crío precipitado idealmente debe ser algo compatible o sea B y AB, y también se reserva una unidad de crío precipitado. Y en cuanto al plasma fresco congelado, tenemos la misma dosis que de glóbulos rojos, de 10 a 15 mililitros kilo, por ende nos van a pedir de 11 a 17 mililitros kilo, y debería ser del grupo B o AB. Consideraciones a tener en cuenta. ¿El frío precipitado se puede No. O sea, podrías desplamatizarlo, pero son 20 mililitros, tener muy poca cantidad.
Consideraciones a tener en cuenta. En los hemocomponentes celulares, que ya sabemos que cuáles son: glóbulos rojos y plaquetas. Está indicado la irradiación en pacientes con un peso menor o igual a 1,2 kg para prevenir la enfermedad injerto versus huésped. Está indicada la leucorreducción por filtración en estos pacientes para disminuir incidencia del citomegalovirus y reacciones febriles no hemolíticas. Eso es filtración, no leucorreducción. Leucorreducción por filtración. Ah, Es lo mismo. En la filtración es el método. Y el empleo de glóbulos rojos con 70 a 96 horas como máximo de extracción. ¿Por qué? Porque esto que va a hacer aumentar el aporte de oxígeno. Un problema. Salve. Yo pasé de plaqueta de frío, que pasé de plaqueta un décimo de reunión, pesaba 1 kilo. Está bien, pero no se hacen cálculos mililitros fríos. Te van a pedir. A una unidad así. Generalmente te hacen una unidad. Y el otro pasé por acá. No, pero si vos te pones a pensar en frío en comparación con el plasma, una unidad es más o menos el mismo volumen. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Chicos, ¿alguna duda? Vir. Escucha, esto era el, perdón, pero venía en esto de hacer malabares. Esto es el caso del neonato. Sí. ¿Y Prequirúrgico. por qué? O sea, dice que pesaba 1 kilo. ¿Cuánto? ¿Y por qué una unidad de crío precipitado? Por el volumen no se calcula mililitros kilo. Para la plaqueta y los críos. Pero no es una cada 8 kilos el crío. Sí, a partir de adultos. O sea, 100 neonatos, ¿cómo es la dosis? No, te piden la reserva de una unidad, tanto de plaqueta como de crío. De crío se pide la unidad entera. De plaqueta lo que suelen pedir es que vos concentres las plaquetas, o sea, lo llevas del tubado, de plaquetas, y lo pases la mayor cantidad de plaquetas con el mismo volumen posible. Ok, listo. O sea, no le sobrecargas algo a un bebito tan chiquito. No, porque son por el volumen de los bebés componentes. Listo. ¿Dudas? ¿Qué? A ver. Me gusta que sea tu hija. Yo claramente no lo soy. Yo no sé cómo te mantenés cuando ¿Vos sabés? ¿Vos viste lo que son las órdenes en el hospital? Vir,
Sí. El panel y la prueba de compatibilidad, ¿no es necesario hacerlo? No, si usas unidad de cero negativo no es necesario. O sea, solo si son cero negativos. No, si usas cero negativo no es necesario. Claro, pero las otras sí, a eso voy. Y sí, porque no sabes si hay anticuerpos vagos de la madre en circulación. Ok. Si le pasas B, digamos. Es por el grupo sanguíneo, no es que en los cero negativos no se le hace, digamos, es justo por la compatibilidad con el bebé, digamos. Claro, porque hay anticuerpos maternos, de herencia vertical. Bueno, Bien. Pasamos a la enfermedad hemolítica. Y ya después. Nos metemos con anemia. Bien. Antes de la irradiación en las consideraciones no, irradiación, leucorreducción y unidades frescas. No puse nada antes de la irradiación. No. Bien, casos clínicos de la enfermedad hemolítica. Tenemos el caso número 1. Los datos relevantes. Tenemos una mamá de grupo 0 negativo con un panel negativo. Y tenemos un recién nacido de grupo A positivo con un test de punto directo positivo de una cruz, o sea, débil, y tiene en el suero anti-A con un título de 502. Tiene una bilirrubina de 23 mililitros por decilitro. Un hematocrito del 49%. Bien. La primera pregunta es, ¿por qué está mediada esta incompatibilidad? Y la pregunta número 2, ¿cómo prepararías la sangre para una posible exsanguínea transfusión? Indica el grupo y factor de cada componente sanguíneo. Bien, lo primero que tenemos que ver acá es que puede haber dos potenciales incompatibilidades, como la del ABO y la del RH. ¿Pero por qué descartamos las del RH? ¿Qué no tiene la mamá? Anticuerpos irregulares. Por ende, para ver una incompatibilidad necesitamos tener antígenos de un lado y anticuerpos del otro. Acá no tenemos anticuerpos del lado materno, sí un antígeno que la mamá no tiene, pero eso no genera una incompatibilidad. Entonces, podemos decir que la incompatibilidad que se manifiesta es asociada al grupo o al sistema sanguíneo A. ¿Y esto qué nos ayuda a confirmar esto? Presencia de anti-A en el suero del recién nacido. Con un título de 502. Y vamos a poner acá que vamos a descartar la incompatibilidad por sistema RH porque la mamá presenta un panel de anticuerpos irregulares negativos.
Estamos todos de acuerdo. Nadie puso de los que me mandaron al sistema de redes. Creo que el título 512 sería un título alto. Es un título. O sea, mientras más las divisiones, más alto es. Mientras más diluido el suero esté y Sí, siga dando reacción positiva, más cantidad de anticuerpos. Eso no es. ¿Dudas con esto? ¿Alguien escribió del otro lado? No. Si acá hubiera un panel positivo, cambia todo. Pero bueno. Puede haber una compatibilidad por las dos y las incompatibilidades, cuando son mixtas, suelen ser menos severas, porque es una neutralización de anticuerpos. O sea, tanto el anti-A como el anti-D compiten por los sitios antigénicos en el mismo glóbulo y no llega a haber tanta fijación de ambos. Entonces hay una neutralización de los sitios antigénicos y suele ser menos severa que por un solo sistema. ¿Bien? Eso si hubiese incompatibilidad RH, o sea, si RH también Suele ser incompatible. menos severa si hay una sola. Ok. Porque tanto el anti-D como el anti-A van al mismo glóbulo y los sitios antigénicos son los mismos. Entonces va a ir un anti-A, un anti-D, un anti-A, un anti-D, van a competir por esos sitios antigénicos, entonces se empiezan a neutralizar los anticuerpos unos con otros y hay menos hemólisis. Ok. Sí, obvio, podría ser por un antiquel, o te puede dar positivo por el partogama anti-D. Y en eso puede pasar. Pasa. Si tiene bien hecha la inmunoprofilaxis, puede encontrar el panel positivo. Pues son anticuerpos pasivos, pero con especificidad anti-D. La única variabilidad que tenés de un anti-D inmune a un anti-D pasivo es el título. El título ahí te va a ayudar a saber si está frente a un anti-D pasivo o un anti-D inmune. Pues si es uno pasivo, va a tener un título bajo. Si es un anti-D inmune con un bebé positivo, va a dar un título alto. Y se estima que duran entre 3 a 6 meses en circulación los anti-D pasivos. Así que lo pueden encontrar. Al partogama mucho tiempo después. Ahí, saca la foto de él y dice. No me va a entrar. ¿Continuamos? Bien, ¿tiene indicación de examinotransfusión este bebé? Sí, la tiene, porque tiene una bilirrubina indirecta mayor a 17, la tiene en 23, ¿sí? gramos por decilitro. Entonces está indicada como tratamiento de esta enfermedad hemolítica la exsanguinotransfusión. Y ya sabemos que para la exsanguinotransfusión se utiliza sangre reconstituida. Esto significa que son glóbulos rojos desplasmatizados más plasma fresco congelado. Ahí va. Nos vamos a meter en los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen que ser compatibles con el suero de la mamá. Y obviamente no nos olvidemos que tienen que ser algo compatibles con el bebé. Porque si la mamá fuera A y el bebé fuera 0, no le podemos hacer una unidad, bueno, A compatible con el suero de la mamá, pero sería incompatible con el bebé. No nos olvidemos ese detalle. Algo compatible con el recién nacido. Y en este caso, entonces, deben ser 0. Y RH positivo o negativo. Con nuestro bebé crece. RH positivo. No pasaría nada.
No podemos pasar sangre positivo si no hay un anti-D en la ecuación. Bien, el volumen se calcula en base al peso del recién nacido a término, y en este caso sería la dosis 85 a 100 mililitros kilo. Para un exsanguíneo transfusión estamos hablando, no se confundan con la transfusión. ¿Sí? Se calcula el doble de la volemia. Entonces, ¿cuánto sería el volumen? En este caso, de 230 a 270 mililitros de glóbulos rojos. Pesa 2 kilos. De 85 a 100 mililitros kilo. Y en el caso de un bebé no es 10, ya sé que no me confundo con la transfusión, pero no, si se transfunde es 10 mililitros por kilo, ¿no? Sí. ¿Por qué dijiste el doble de la volemia? Si esto sería 10 veces la volemia. No, acá estamos recambiando la volemia entera del bebé. 2 veces. Nosotros hacemos un aporte de oxígeno para una anemia. Ahí sí se calcula 20 mililitros kilo. La volemia de un recién nacido a término es de 80 a 100 mililitros kilo. Hace este cálculo para la exsanguínea transfusión. Perdón, esa es la volemia no te entendía, de 85 a 100 mililitros kilo es la volemia que tiene. El bebé. Y yo voy a, sí. Para los glóbulos rojos, para una exsanguínea transfusión, que es el recambio de volemia, se hace este cálculo de 85 a 100 mililitros kilo. Bien, y Porque bien. cambiamos la volemia en la sanguíneo, no estamos haciendo una transfusión. Estamos cambiando la volemia, el volumen total de la sangre del bebé. Sí, pero no te había entendido que dijiste que era el doble, que se calculaba el doble, por eso me confundí ahí. La remoción de la mayor cantidad de glóbulos rojos afectados se hace un cambio doble. Listo. Yo tampoco entendí bien eso, porque la vez pasada dijiste que no me acuerdo, que casi no va a ser bueno, la bebé que va a ser igual al doble. ¿Qué significa? Para remover la mayor cantidad de glóbulos rojos hemolizados, sensibilizados, se remueve 2 veces la volemia. Pero no se hace acá 2 veces, se hace un recambio, se controla la bilirrubina y se hace un posible segundo recambio. ¿Bien? ¿Y el cálculo cómo lo hacemos? En este caso este bebé pesa 2 kilos 700, 2 kilos por 85 o por 100. Por eso hay esta variabilidad de 230 a 270 mililitros. Sí, están haciendo, es como un recambio plasmático. Es lo mismo. Pero se recambia la volemia entera. El recambio. ¿Bien? Ustedes no van a sacar nunca estos cálculos. Realmente te los piden, pero lo tienen que saber. Bien. Estos glóbulos rojos deben ser. Seguimos acá. Frescos. Ya sabemos, entre 70 a 96 horas como máximo. ¿Qué? Los glóbulos rojos deben ser frescos, o sea, no deben tener más de 72 a 96 horas como máximo de extraído. Esto aumenta el aporte de oxígeno, mientras más fresco, más oxígeno libre. Ya sabemos que tiene que ser irradiado. Para el injerto versus huésped. Y leucorreducido. Por la incidencia del citomegalovirus. Las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas y las células, disminuir células presentadoras de antígeno. ¿Dudas acá?
lo importante es que sepan identificar qué grupo le van a pasar los glóbulos rojos y que esto no se olviden nunca. Que sean frescos, que estén irradiados, que sean de un poco reducido. Esta es nuestra función, de colgar la unidad en la heladera y garantizar los procedimientos especiales. Después cálculo de volumen, de voleme y demás, en función del neonatólogo o del pediatra, o en su defecto, del médico hemoterapeuta. Nosotros no hacemos indicaciones. ¿Dudas con esto? Si la incompatibilidad de un ejercicio con el RH, es decir, que no tenga el bebé no tiene la unidad, ¿qué se le puede pasar a lo último? Para pasarle glóbulos rojos A, debería hacer la prueba de compatibilidad. Con el suero de la baja. Y con el suero del para ver si tiene anti-A o anti-B. Y o sí, si fuera por RH, debería ser negativo. O carente del antígeno. Si fuera un anti-C, por ejemplo. ¿Listo? Continuamos, nos queda el plasma. Bien, el plasma fresco congelado, lo que tenemos que pensar es a quién se lo vamos a transfundir, por ende tiene que ser compatible o isogrupo del recién nacido. En este caso puede ser de grupo A o B. ¿Bien? ¿Dudas? Bueno, Mara, luego hay algo también. Ahora después les pongo el presente. Voy a sacarle una foto, sí. Voy a poner presente a todos los que están acá. Gracias, Bill. De nada, Gracias, Rafa. de nada. Sí, Luján. Juan Silvia, acá. Nuestro. Malespina. Aguirre, Sabina. Bien. Continuamos con el caso número 2 de enfermedad hemolítica. ¿Sacaste? Caso número 2 de enfermedad hemolítica. Y el último. Vieron que le di nada. Bueno, se trata de un neonato de 20 días de edad. De sexo masculino que ingresa al hospital, cuyo motivo de consulta inicial fue la coloración amarillenta de piel y mucosas. Se le realizó en el mencionado hospital la determinación de la bilirrubina total, el cual se encontraba en 27 miligramos por decilitro.
una hemoglobina de 7,2 gramos por decilitro y un hematocrito del 22%. Ambos grupos, el del bebé cero positivo y el de la mamá también. Se le inició fototerapia y transfusión de algunos hemocomponentes. Para la valoración por hematología de nuestra institución, llamó la atención la ictericia prolongada que presentaba el paciente hasta la región de los tobillos. Al examen físico de ingreso, el neonato se encontraba activo, sin fiebre, con piel y mucosas hidratadas, persistía la coloración amarillenta de piel y mucosas, tenía la actividad cardiopulmonar normal, ruidos intestinales normales y un examen neurológico normal. La pregunta es, ¿qué estudios le realizarías a través del banco de sangre? Y si estudiarías a la madre con alguna otra técnica. ¿Qué puede estar provocando la ictericia de otro sistema sanguíneo diferente al ABO y el RH? ¿Cuáles? ¿Y qué deberías tener en cuenta si aparece algún anticuerpo irregular a la hora de transfundir glóbulos? ¿Por qué? Mamá cero positivo, neonato cero positivo, le dieron el alma. Vuelve, suele pasar, como tienen el mismo grupo. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué estudios inmunomatológicos? Al recién nacido, ¿qué vamos a hacer? Hago RH y test de CUM directo, ya sabemos que esto tiene que ser en tubo. Si no tendríamos la presencia de la mamá, deberíamos hacer un panel selector en el suelo del neonato. Esto siempre y cuando, si no tenemos muestra materna. Repetí eso, Vir, perdón. Sí, de rutina nosotros recién nacidos hacemos agua, regates de CUM directo, en un tubo, sabemos que es un soporte, y si no tenemos una muestra de la mamá, deberíamos tener el panel selector en el suelo del recién nacido. Para ver si hay algún cuerpo irregular que atravesó la barrera y está en circulación. ¿Bien? Vi, el tubo es porque tenemos que hacer la solución al 5%. Sí. Y a la mamá de esta recién nacido le deberíamos hacer nuevamente hago RH, test de CUMS indirecto para anticuerpos irregulares, que sería el panel. Si el panel selector da positivo, deberíamos identificar el anticuerpo. ¿Bien? Acá estamos de acuerdo. Viene el fotógrafo designado. ¿Listo? Continuamos. Bueno, la pregunta número 2 es que, aparte del agua y del RH, ¿qué otros sistemas sanguíneos pueden estar involucrados? Vamos a borrar. Ya sabemos que hay un montón de sistemas sanguíneos. ¿Cuáles pueden ser?
el gel, el lápiz, Diego, el KID y otros antígenos diferentes al del sistema RH, anticuerpos. Como por ejemplo, anti-C, anti-C chiquito, anti-E grande y anti-E chiquito. Y la pregunta número 3 decía que deberían tener en cuenta si aparece algún anticuerpo irregular a la hora de transfundir glóbulos. Bien. ¿Qué entonces debemos tener en cuenta? Que las unidades de glóbulos rojos para transfundir deben ser antígenos negativos para el anticuerpo problema. Anticuerpo. Antígeno negativo para el anticuerpo problema. Si no tenemos sangre, si no tenemos glóbulos rojos fenotipados con otro sistema, o sea, con fenotipo KID, KEL y demás, fenotipados para antígenos de otro sistema, ¿qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que hacer una prueba de compatibilidad mayor. Esto puede ser con el suero de la mamá o en su defecto del bebé. Y si la unidad da compatible, significa que como es antígeno negativo para el anticuerpo problema. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Profe, si no tenemos glóbulos rojos, Fenotipados para antígenos de otros sistemas, que normalmente hago rachiqueles. No todos tenemos que ir en DAFI y hay algunos lugares que sí, no en nuestro país. Puedo repetir lo último. Que tenemos que transfundir glóbulos rojos a este bebé porque está anémico o porque hay que examinarlo, que supongo que a esta altura no lo van a hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las unidades deben ser carentes del antígeno para el anticuerpo problema. Que acá no sabemos, parece que estamos hablando de cómo trabajaríamos si hay un anticuerpo diferente a uno del ABO y del RH. Si no tenemos los glóbulos rojos fenotipados con la presencia de antígenos de los otros sistemas sanguíneos, como el DAFI, el GET, el DIEO y demás, lo que podemos hacer para garantizar de que la unidad de glóbulos rojos sea antígeno negativo es una prueba de compatibilidad mayor con el suero del bebé o de la mamá, si es posible, de la mamá mejor, para garantizar que sean antígeno negativo y que la unidad sea compatible. ¿Bien, Juli? Perfecto. ¿Dudas? ¿Borro?
¿Alguna duda, chicos? Porque ahora quiénes se vienen. Las famosas anemias hemolíticas. Hoy vamos a ver el cuadro, el Power, digo, que tiene la información básica y lo más común de las anemias hemolíticas. Mañana vamos a desarrollar un cuadro donde las vamos a comparar, y vamos a ver cómo trabajar en cada una de ellas. Y obviamente vamos a hacer... No. Sí, anda. Tráeme de paso, 2 casos clínicos. Bien. ¿Alguien que no le haya tomado asistencia? No. Bien, voy a compartir pantalla, díganme si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, una compañera fue, ahora... a tomar agua y ahora empezamos. Gracias. Bien. ¿Arrancamos? Bien. Antes de meternos en el mundo de las anemias que sean hemolíticas y de origen autoinmune, vamos a repasar un poquito lo que es anemia. Supongo que ya deberían tenerlo así, pero la anemia es un síndrome que se caracteriza obviamente por la disminución anormal del número o del tamaño de glóbulos rojos, depende, que contiene la sangre o el total del nivel de hemoglobina en circulación. Se vuelve clínicamente importante la anemia cuando contribuye a reducir el abastecimiento de oxígeno de manera que es inadecuado para las necesidades del paciente. ¿Sí? Va a depender de los valores basales del paciente, el estado clínico general del paciente y lo que haga el paciente en su vida para si una anemia es representativa o no. Por eso no podemos hablar de valores de laboratorio por sí solos, sino de condiciones que presente el paciente. Tenemos que tener en cuenta que la prevención, el diagnóstico, o sea, el tipo de anemia que tenga el paciente y el tratamiento temprano de estos, de las condiciones que estén causando esta anemia, es un medio importante para minimizar las transfusiones innecesarias. Hay muchas causas de anemia, vamos a ver las más generales. Puede ser por un aumento agudo en la pérdida de los glóbulos rojos, en la disminución de la producción de glóbulos rojos, como en pacientes con ciertas enfermedades oncohematológicas, como las leucemias, o infecciones virales, como suelen ser la sífilis, la mononucleosis, bueno, la sífilis no es viral, pero es una infección que también causa disminución de los glóbulos rojos, algunas fallas o algunos déficits en la eritropoyesis y ciertas enfermedades crónicas
que causan la disminución en la producción de los glóbulos rojos. También puede haber un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos en circulación, que puede estar asociada a ciertas infecciones, drogas, desórdenes autoinmunes, entre otras cuestiones como puede ser la enfermedad hemolítica del recién nacido, o que haya un incremento en la demanda de los glóbulos rojos, que este incremento sea fisiológico, como en el caso de los cuerpos gestantes durante un embarazo o en la lactancia. Dentro de los síntomas generales que presenta la anemia, la fatiga, la falta de energía, debilidad, dificultad para respirar o distrés respiratorio, mareos, palpitaciones y palidez, puede presentar una persona. Las primeras dos me representan. Bien, ¿cómo podemos diagnosticar o mediante qué exámenes diagnosticamos la anemia? Se puede hacer mediante un examen físico y también un examen de sangre, que es lo que conocemos como el hemograma. El hemograma es el encargado de recoger la cantidad de todas las células sanguíneas que tenemos en circulación, ya sea de cantidad o recuento total de eritrocitos, el hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos en sangre total, la hemoglobina, el índice de los eritrocitos, el recuento y la fórmula leucocitaria, y si se pide también el recuento de plaquetas. Dentro de los valores normales tenemos una cantidad de glóbulos rojos de 4.500 a 6 millones por milímetros cúbicos, la hemoglobina va de 12 a 16 gramos por decilitros, y el hematocrito normal es de 38 al 50%. Obviamente, siempre estos valores van a estar sujetos a los laboratorios que lo estén midiendo, los métodos que estén utilizados, y ante el diagnóstico de la anemia se debe tener en cuenta, obviamente, la edad que presenta el paciente. Si es un recién nacido, ya sabemos que los valores de hemoglobina y hematocrito son distintos a los de un paciente adulto. Bueno, esto es un repasito de anemia. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos convoca hoy aquí, que son de las anemias hemolíticas, que es que hay una disminución o una afección en el número de glóbulos rojos en circulación y se da a una destrucción temprana de estos glóbulos rojos, que puede ser hereditaria o adquirida, y que tiene como consecuencia, obvio, la disminución de la masa globular que está en circulación. Hay muchas causas que pueden generar esta anemia hemolítica, y dentro de las más frecuentes son los problemas autoinmunes, en cual nuestro sistema inmunitario empieza a reconocer nuestros propios glóbulos rojos como ajenos y empieza a hemolizarlos o romperlos. Después puede ser por ciertas anomalías genéticas dentro del glóbulo rojo, exposición a ciertos químicos, fármacos o ciertas toxinas que generen la hemólisis de los glóbulos rojos, coágulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos. Esto es lo que se presenta, por ejemplo, en la PTT, que es una microangiopatía trombótica, que hay una hemólisis de los glóbulos rojos a nivel de la microcirculación, porque esos vasos se están obstruyendo por la cantidad de trombos plaquetarios. Entonces, en este caso, estos coágulos de sangre generan que esos glóbulos rojos se hemolicen y haya un porcentaje de una hemólisis de glóbulos rojos en la PTT. Y obviamente podemos tener una anemia y una hemólisis en transfusiones de sangre incompatibles o de grupos no compatibles con nuestro paciente. Y estas anemias hemolíticas suelen ser inmunes, pero van a depender del tipo de inmunidad, dependiendo del tipo o la producción de anticuerpos que esté involucrado. Podemos tener anticuerpos aloinmunes o anticuerpos autoinmunes. Entonces, las anemias hemolíticas inmunes varían según la producción de anticuerpos. Si son aloinmunes, estamos hablando de un paciente sensibilizado, como es el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y si son autoinmunes, lo que está entrando en juego son anticuerpos autoanticuerpos o anticuerpos autoinmunes. ¿Dudas hasta acá? Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un comportamiento muy similar en las anemias hemolíticas y suelen estar adquiridas y están ligadas a una hiperdestrucción de los glóbulos rojos y en su mayoría secundarias a un factor que son extracorpuscular, o sea, fuera del glóbulo rojo, con carácter inmunológico no, que puede ser la unión de un anticuerpo, un fármaco, entre otras cuestiones. Pero todas estas anemias hemolíticas coinciden en que va a presentar una hemoglobina baja, yo les puse los valores normales acá, un hematocrito bajo,
un recuento de reticulocitos altos, porque la médula ósea va a empezar a alargar glóbulos rojos inmaduros a la circulación para poder compensar la anemia que está teniendo esta persona, una bilirrubina alta por la destrucción de los glóbulos rojos y un LDH también elevado. Entonces, dentro de lo que son las anemias hemolíticas autoinmunes, vamos a tener las anemias hemolíticas autoinmunes inducidas por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, por anticuerpos mixtos y la hemoglobinuria paroxística frigore. Dentro de las aloinmunes entra lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido y la reacción posttransfusional hemolítica, que puede ser aguda o no. Y también, separado de esas dos, está la anemia hemolítica inmune inducidas por fármacos o por drogas. Bien, las podemos clasificar aparte de alo y autoinmunes según su herencia, si son congénitas o adquiridas, según el mecanismo de la lesión, si es intrínseca o extrínseca, o sea, si se da dentro o fuera del glóbulo rojo, y según el lugar de la hemólisis, si es extra o intravascular. Bueno, voy a tomar agua. Si la hemólisis o la ruptura del glóbulo rojo se da dentro de la circulación, estamos frente a una hemólisis de origen intravascular. Que ya sabemos que la hemólisis intravascular está mediada por qué tipo de anticuerpo. Por un tipo de anticuerpo IgM capaz de desencadenar o activar la cascada del complemento. Pero si esa hemólisis está ocurriendo en el interior de los macrófagos, del vaso, del hígado, la médula ósea, o lo que conocemos como el sistema reticuloendotelial, la hemólisis es de origen extravascular y generalmente está mediada por anticuerpos de clase IgG. ¿Dudas con esto? Y en cuanto a las anemias hemolíticas aloinmunes, la hemólisis suele ser extravascular porque el anticuerpo o el aloanticuerpo que solemos tener es una de clase IgG. Son reacciones posttransfusional o una enfermedad hemolítica del recién nacido. Nuestros pacientes presentan un panel positivo. Y el test de CUMS directo será positivo no antes, sino después de la exposición al antígeno problema. ¿Dudas hasta acá? Acá estamos hablando de una reacción hemolítica transfusional tardía o de una anemia hemolítica, una enfermedad hemolítica del recién nacido. Nos metemos en las autoinmunes igual. Bien. Lo que pasa en las anemias hemolíticas autoinmunes es que hay una alteración de los antígenos en la membrana, pasan a ser inmunógenos nuestros propios glóbulos rojos y puede darse por pérdida de la capacidad del sistema inmune de reconocer lo propio de lo ajeno. El 50% de la mayoría de las anemias hemolíticas autoinmunes aparecen de forma espontánea, o sea, sin una causa aparente, y se califican como anemias hemolíticas autoinmunes de origen idiopático. Obviamente la expresión clínica o la sintomatología es muy variada y va a depender del tipo de hemólisis, del tipo de autoanticuerpo que esté involucrado y de la concentración o la titulación de este autoanticuerpo en plasma y la capacidad o no que tenga este autoanticuerpo de fijar o no la cascada de complemento. Nos vamos a meter ahora en la anemia hemolítica más complicada. ¿Por qué más complicada? Porque tenemos un autoanticuerpo capaz de desarrollarse a la temperatura corporal de nuestro organismo. Entonces no podemos manejar la temperatura en este caso como sí podríamos hacerla con la anemia hemolítica inducida por anticuerpos fríos. Entonces, si hablamos de anemia hemolítica por anticuerpos calientes, inmediatamente tenemos que estar pensando en que el autoanticuerpo en cuestión es un autoanticuerpo de clase IgG. Entonces tenemos una IgG autoinmune que se va a fijar a la membrana de los glóbulos rojos, a nuestros propios glóbulos rojos, van a pasar por el vaso sanguíneo, va a ser captado por las células fagocíticas y lo que van a hacer es romper el glóbulo rojo o transformarlo en un esferocito. En vez de ser de un disco bicóncavo, va a ser algo circular. Y acá se presenta el problema, porque cuando ese esferocito entra a la microcirculación,
no va a tener la capacidad de adaptarse a los tamaños de los vasos y se va a empezar a romper. Uno, porque fue fagocitado y roto, otro, porque se convirtió en un esferocito y se rompe durante la circulación. Este mecanismo que pasa, como no está pasando dentro de los vasos sanguíneos, sino en un órgano externo a la circulación, se asocia a una hemólisis de origen extravascular, fuera de los vasos. Existen dos tipos de mecanismos y puede entonces haber una hemólisis mixta. Si yo pienso en anticuerpo IgG, pienso inmediatamente en una hemólisis extravascular. Pero siempre existe un segundo mecanismo, ya que muchos autoanticuerpos de clase IgG o algunos aloanticuerpos de clase IgG pueden fijar el complemento y entonces generar la activación de la cascada. Y esta cascada del complemento puede activarse hasta el complejo MAC. ¿Sabemos lo que es el complejo MAC? Es el complejo de ataque a la membrana, es la lisis de la membrana del patógeno que yo quiero romper. Y si sucede esto, acá se va a estar dando una pequeña hemólisis intravascular. Pero si la activación de la cascada del complemento llega a C3, los hematíes van a ser capturados a nivel de los macrófagos hepáticos y va a existir una hemólisis extravascular. Entonces lo que podemos decir que con frecuencia y en algunos casos podemos tener una hemólisis mixta. ¿Cuál es la necesidad? Sí, ahí puedo hablar. Una pregunta. Sí. Bueno, no va al caso. Era para ver si es si esto de que es un esferocito y pierde digamos, la flexibilidad. Es como que Sí. no podría salir del capilar, ¿o no? Sí, porque eso va en circulación por los vasos y ¿de qué capilar? No, o sea, eso sería una hemólisis intravascular o extra. Acá sería la parte intra. Ah, listo. Bien. Pero muchas veces esos esferocitos son más fáciles de digerir por los macrófagos hepáticos. Entonces depende del mecanismo o el tipo de inmunoglobulina G que esté en circulación, va a ser si es una hemólisis mixta o no. Pero ustedes quédense con que la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿alguien escribió o levantó la mano? Se me apretó el botón, fue una pesada. Ah. Es extravascular, no se mareen tanto, pero si ustedes se ponen a leer mucha bibliografía al respecto, se van a encontrar con esto, que puede existir una hemólisis mixta. Bueno, ya sabemos que las inmunoglobulinas G tienen 4 subclases y las encargadas de hacer las anemias hemolíticas autoinmunes son las subclases de IgG1 e IgG3. Tenemos que tener en cuenta que del 96 al 98% de los pacientes que presenten una anemia hemolítica por anticuerpos calientes van a presentar un test de CUMS directo positivo. Bien. ¿Por qué dirán que no hay un 100%? Ahora vamos a ver el por qué, pero tiene que ver con el nivel de hemólisis que haya un factor de que dé negativo el test de CUMS directo. Si debemos transfundir un paciente con una anemia hemolítica por anticuerpos autoinmunes, que sea por calientes, se va a transfundir la unidad menos invasiva, o sea, la que menos intensidad de reacción nos dé en la prueba de compatibilidad, por ende se considera que es la unidad más adecuada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si tenemos un autoanticuerpo de clase IgG, todas las técnicas que tengan un test de CUMS indirecto van a tener este autoanticuerpo interfiriendo. Por ende, vamos a tener múltiples reacciones positivas y vamos a tener lo que se conoce como el fenómeno de panaglutinación, que son todas reacciones positivas frente a cualquier célula que estemos enfrentando el suero de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque hay un autoanticuerpo de clase IgG y entonces todas las técnicas que tengan un test de CUMS indirecto, van a dar positivas. Sea el panel selector, sea un panel identificador, sean las pruebas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque el reactivo de CUMS no tiene la capacidad de detectar si lo que es IgG es auto o es aloinmune, solo detecta la IgG. Entonces, todos estos autoanticuerpos van a dar positivos frente a cualquier serie roja que estemos enfrentando en un test de CUMS indirecto. Bien. Obviamente, el tratamiento ideal para esta anemia hemolítica es con corticoides, que lo que hace el corticoide es inhibir la producción de este autoanticuerpo
y la actividad incontrolada de todas las células fagocíticas que tiene. Obviamente van a darle inmunoglobulina intravenosa o ciertas drogas inmunosupresoras. Esta anemia hemolítica puede ser primaria o idiopática, como dijimos, pero también puede asociarse o ser secundaria a ciertas patologías como linfomas, leucemias y ciertos carcinomas. Algo importantísimo que debemos tener en cuenta, que cuando sospechemos que tenemos un paciente con una anemia hemolítica, la muestra que vamos a tomar tiene que estar en un tubo violeta que tiene como anticoagulante EPTA. ¿Qué hace el EPTA? Quela el calcio y lo que hace es prevenir o inactivar la activación in vitro de la cascada de complemento en esa muestra que tomamos. ¿Bien? Porque el complemento, si se activa, también nos interfiere en todas las técnicas. Eso lo tenemos que evitar. Podemos tener un test de CUM directo negativo. Hay un 2 a 1,4% de los pacientes que pueden presentar un test de CUM directo negativo y esto se da porque hay una hiperhemólisis. No hay una cantidad de células enteras que nuestro test de CUM pueda detectar. Obviamente todas las técnicas tienen una sensibilidad mínima y el test de CUM directo ¿sí? necesita o capta como mínimo entre 100 a 500 moléculas de inmunoglobulina o de glóbulo rojo y de 400 a 1100 de complemento. Si este paciente está en un proceso de hiperhemólisis, posiblemente tenga menos cantidad de estas moléculas enteras, por ende el test de CUM directo no dé negativo. No porque no esté hemolizando, sino porque no hay células enteras para que nuestro reactivo de CUM se pegue a los glóbulos rojos. Entonces, podemos tener un CUM directo negativo y podemos tener una anemia hemolítica. No se olviden de eso. ¿Dudas? ¿No? Para el reactivo segunda. Claro. Chiques, acá de este lado. Bueno. Bien. Mañana vamos a ver un poquito más de estas anemias hemolíticas por anticuerpos calientes porque hay muchísimas cosas para hacer, pero hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente. ¿Por qué? Porque no nos podemos estar olvidando, si tenemos un paciente con antecedentes transfusionales o antecedentes obstétricos, podemos tener un potencial paciente que esté sensibilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga un halo anticuerpo. Si tiene un halo anticuerpo, si los antecedentes tiene estimulación para la fabricación de un halo anticuerpo eritrocitario, estos autoanticuerpos nos van a impedir que nosotros descubramos si tenemos o no un paciente sensibilizado con una IgG, con un halo anticuerpo. Entonces, si tenemos en los antecedentes esta posibilidad, a la hora de transfundirlo, lo ideal es poder saber si tenemos o no un anticuerpo irregular aloinmune para evitar una reacción transfusional asociada a este anticuerpo. Y para eso hay que hacer unas ciertas técnicas que son las de absorción o dilución, que mañana las vamos a ver. No hoy porque es un montón de información. Bien, no vamos a ver el paso a paso porque no nos corresponde, pero le voy a explicar qué función cumple la absorción o la elusión, que puede ser mediante... Lo que se hace en esta técnica es pegar algo a una sustancia. Lo que yo necesito es pegar los autoanticuerpos a glóbulos rojos y dejar el suero con los haloanticuerpos. Sacar los autoanticuerpos de la ecuación para saber si mi paciente o no tiene un haloanticuerpo y recién ahí puedo hacer una prueba de compatibilidad a la hora de transfundirlos. Y en estos pacientes, obviamente, la transfusión está contraindicada, excepto sea muy necesario por una condición clínica, porque todo el estímulo antigénico que nosotros le estemos incorporando va a estimular la producción del autoanticuerpo. Porque pues está a 37 grados, no podemos generar una hipotermia en el paciente por un autoanticuerpo. Entonces, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta con la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Es la más complicada por la temperatura de reacción. Eso no se lo olviden nunca. Bueno, vamos a pasar a la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, ¿cierto? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bien. Chicos, ¿alguna pregunta con anticuerpos calientes? Nadie escribió, nadie habló. Continúo. Bien, si pensamos en anticuerpos fríos, pensamos, obviamente, en que tenemos
una IgM en el medio. La presencia de estos autoanticuerpos fríos circulantes, o lo conocido el síndrome de crioglutinina, es un fenómeno que puede presentarse no solo en individuos sanos, sino también en un número elevado o secundario en ciertas enfermedades, como ciertas infecciones virales, cirrosis hepática, ciertos síndromes linfoproliferativos crónicos, como suelen ser algunas leucemias o algunos cánceres oncohematológicos. Puede ser agudo o crónico, y ya sabemos que el anticuerpo es una IgM o una crioglutinina. Tienen la capacidad de activar la cascada de complemento, que acá estamos con un problemita. La especificidad de estos autoanticuerpos suelen ser anti-grande o anti-chiquita. La hemólisis es de origen intravascular. Suele ser primaria esta anemia hemolítica por anticuerpos fríos, o sea que no tiene una causa aparente. Puede ser agudas en niños y adultos, secundaria a una neumonía típica o una mononucleosis infecciosa, que suelen ser muy comunes en los niños, o crónica en adultos mayores, secundaria a ciertas neoplasias o linfomas. Algo muy característico es que los pacientes suelen consultar por una criocianosis, que es el color azulado en las extremidades, tanto en las manos o alrededor de los labios o en los dedos de los pies. Y algo importantísimo y que es un hallazgo que vamos a encontrar en el banco de sangre o en el trabajo de mesada, es que desde el momento de la extracción, si no conservamos la muestra a 37 grados, vamos a tener una autoaglutinación o una aglutinación espontánea de la muestra que estemos extrayendo. Si yo no me percaté de esto o no sabemos frente a qué estamos, cuando llegue al banco de sangre le voy a hacer la tipificación directa y me va a dar que este paciente es de grupo AB. Le voy a poner a centrifugar, le voy a realizar la prueba sérica o el inverso y me va a dar tanto positivo en tubo alfa o en tubo beta y voy a tener un inverso de grupo 0. Frente a esta discrepancia yo lo primero que tengo que pensar es que tengo la muestra con una autoaglutinación espontánea. Bien, el complemento lo vamos a detectar en casi todos los glóbulos rojos o pegado a casi todos los glóbulos rojos en la mayoría de los casos. La autoaglutinina suele ser fría IgM, pero cuando ingresa a lo que es la circulación más interna se empieza a disociar porque aumenta la temperatura y el complemento, la IgM se disocia, pero el complemento sigue activo. Y quiere decir que por eso la hemólisis no es tan severa como la caliente. ¿Por qué? Porque empieza a hemolizar en las extremidades donde la temperatura corporal es más baja. Pero cuando esto vuelve ingresa a la circulación general, se disocia ese autoanticuerpo de glóbulo rojo, pero la cascada de complemento sigue activa y es eso lo que hay que ir mediando. Se puede diagnosticar este síndrome con un test de crioaglutinina, que es similar a una titulación y que nos permite saber es la amplitud térmica. Se hace una titulación a 4 grados, una a temperatura ambiente y una a 37 grados. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta es que si estas crioaglutininas tienen actividad en una temperatura de 30 grados o mayor, empiezan a ser consideradas clínicamente significativas. Bien, ¿cómo vamos a tratar estos pacientes con crioaglutininas? Generalmente se manejan sin transfusión, no suelen tener una hemólisis tan severa y por ende tampoco una anemia tan severa que requieran transfusión, pero si es necesaria una transfusión, porque así lo requiere la condición clínica de nuestro paciente, es importante, por más de que parezca una información poco relevante, que el paciente esté en una habitación cálida, con una temperatura bastante elevada, y que él también esté templado, porque el grado de anemia siempre es, o el grado de hemólisis es totalmente proporcional al grado de exposición al frío que tenga el paciente. Y la unidad que debamos transfundir siempre tiene que estar templada a 37 grados, y la única manera que nosotros podemos garantizar esta temperatura es haciendo esa transfusión en alipota. No vamos a tener problema en conseguir sangre compatible. ¿Por qué? Porque el autoanticuerpo que tenemos problema es un autoanticuerpo que reacciona a temperaturas frías. Por eso, una vez que lo llevemos a 37 grados a la muestra, no vamos a tener el complemento en la ecuación, no vamos a tener el autoanticuerpo en la ecuación y todas las técnicas con test de Cummings indirecto nos van a dar normales.
¿Por qué? Porque no se sienten cómodos estos autoanticuerpos reaccionando a estas temperaturas. Aparte de la parte transfusional, los pacientes van a tener inmunosupresores y a algunos se les suelen indicar plasmaféresis para disminuir el título de los autoanticuerpos en circulación. ¿Dudas hasta acá? Mañana vamos a un cuadro hermoso y las vamos a comparar todas y le va a estallar la cabeza. Pero hay mucha información de anemia hemolítica, hay muchas cosas para hacer. El tema es no tener los medios. Bien, ¿dudas con los anticuerpos fríos? ¿No? Vamos por los anticuerpos mixtos. Si hablamos de anticuerpo mixto, tenemos que pensar en que hay actividad a temperaturas frías y actividad a temperaturas calientes. Y estos pacientes con una anemia hemolítica por anticuerpos mixtos tienen crioaglutininas con títulos o con bajos títulos a 4 grados, pero en altas amplitudes térmicas que reaccionan a 30 grados. Y acá está el problema. La especificidad de estos anticuerpos suele ser IgG más IgM. La especificidad, igual que la fría, un anti grande y un anti chiquito. Sí se va a activar la cascada de complemento. El tratamiento de elecciones con corticoides no suele necesitar transfusión y en caso que la necesite se realizan alicuotas. Las primarias son idiopáticas, o sea, esta anemia puede aparecer sin una causa aparente, pero puede ser secundaria a ciertas infecciones virales o sífilis en un estadio terciario. Profe, o sea, son crioaglutininas, pero reaccionan a temperaturas altas también. De 4 a 30 grados, sí, tienen una temperatura bifásica. Pero la especificidad de este anticuerpo frío es anti-grande o anti-chiquito, igual que la crioglutinina, pero nunca se pudo o se vuelve indistinguible serológicamente la especificidad del autoanticuerpo caliente de las anemias hemolíticas de tipo mixta, por ende no se le puede poner un nombre a estos tipos de autoanticuerpos calientes. Tanto la IgG como el complemento son usualmente detectables en los eritrocitos del paciente, por ende pueden presentar un test de CUM directo que sea positivo. En el suero de estos pacientes vamos a encontrar los autoanticuerpos calientes IgG y los autoanticuerpos aglutinantes IgM. Entonces, también las técnicas que tengan un test de CUM indirecto pueden dar todas positivas porque tenemos una fracción de los autoanticuerpos que son de clase IgG. ¿Dudas? Hay dos autoanticuerpos, un IgM y un IgG. Es como una hemólisis mixta. Obviamente hay una hemólisis mixta. Existe también la hemoglobinuria paroxística frigórica, que es también una anemia hemolítica por anticuerpo frío, conocida como la enfermedad de Donald-Steiner, que es el que descubrió el sistema sanguíneo ABO, y suele ser asociada a ciertas enfermedades víricas o sífilis en un estadio terciario. Está producida por anticuerpos de clase IgG y la especificidad es un anti-P que actúa de forma bifásica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la sangre está en la circulación más extrema, con los glóbulos rojos de las áreas más frías del cuerpo, como son las extremidades, tanto manos, pies, provoca que el complemento se active o se adhiera irreversiblemente a estos glóbulos rojos, y cuando empiezan a circular esos glóbulos rojos con el complemento pegado, ingrese a la circulación más interna, empieza a generar lo que es la hemólisis. Este IgG aparece a baja temperatura y reacciona a 37 grados cuando empieza la hemólisis. O sea, la hemólisis arranca cuando estos glóbulos rojos, sensibilizados con el complemento, ingresan a la circulación interna. Tenemos una inmunoglobulina G de forma bifásica con una especificidad anti-P. Esto es tremendo porque la mayoría de los glóbulos rojos o de los glóbulos rojos nuestros, de las unidades, tenemos el antígeno P porque se considera un antígeno público, que el 99% de las personas lo portamos, entonces es imposible a veces conseguir sangre compatible por este autoanticuerpo. Se puede diagnosticar gracias a la técnica de Donald-Steiner. Es una IgG que reacciona a una temperatura menor de las IgG normales, de 20 a 37 grados centígrados. En este IgG menor a 20 grados centígrados, donde el complemento se va a activar y se puede llegar a generar un proceso de hemolítico que sea súbito, sea agudo y sea muy grave.
Es muy frecuente en los niños después de una enfermedad vírica y rara vez se transfunden a menos que la hemólisis que presente este paciente sea severa. Bien. Y tenemos una anemia hemolítica, pero que inducida por drogas, no tenemos un factor autoinmune, pero lo que se genera es que cuando un medicamento desencadena la aparición de anticuerpos dirigidos contra determinantes antigénicos de los glóbulos rojos y lo que generan las drogas que pueden actuar como aptenos. ¿Saben lo que son los aptenos? Es un determinante antigénico que tiene una especificidad que puede desencadenar una respuesta inmunitaria, pero que siempre no es un antígeno, es un apteno. Son dos conceptos distintos. Pero el apteno lo que sí tiene es una especificidad, que quiere decir que se genera un anticuerpo contra ese apteno. Pero por sí solo ese apteno no puede desencadenar en una respuesta inmunitaria, que el antígeno cuando es inmunogénico sí lo puede hacer. ¿Cuáles son las drogas más frecuentes en las anemias hemolíticas inducidas por drogas? La metildopa, que lo que hace es atacar al linfocito T supresor, y se genera un autoanticuerpo IgG que ataca a los glóbulos rojos. En el 98% no hay hemólisis y si hay hemólisis, en el 2% restante es de origen extravascular. La penicilina o todos los antibióticos derivados de la penicilina suelen generar test de Coombs directos positivos y lo que se genera es que hay una absorción del fármaco en la membrana del glóbulo rojo que va a fijar el complemento y va a generar una hemólisis. En este caso, cuando tenemos un test de Coombs directo positivo, generalmente se asocia a la penicilina. Y la cefalosporina, o los derivados de ella, lo que hace es modificar la membrana del glóbulo rojo, no produce hemólisis, pero sí una modificación en el glóbulo rojo. Tan frecuentes, las más frecuentes son por penicilina y el mayor hallazgo que tenemos es el test de Coombs directo, entonces por eso las estudiamos. En cuanto a los protocolos de estudios inmunohematológicos para las anemias hemolíticas, es importante contar con un reactivo de Coombs poliespecífico para poder hacer test de Coombs directo poliespecífico, también con reactivos de Coombs monoespecíficos, tanto para anti-IgG como anti-IgM, como anti-C3b, anti-C3d y todas las fracciones del complemento. También si no tenemos monoespecífico podemos trabajar con test de Coombs directos potenciados, tanto a 4 como a 37 grados centígrados, panel selector identificador, prueba de crioglutinina, prueba de Donald-Steiner y la utilización de ciertas enzimas, que lo que hacen las enzimas es romper los puentes disulfuro que unen a la inmunoglobulina del tipo M, entonces lo que hacen es sacar de la ecuación a todas las IgM que nos puedan llegar a estar interfiriendo en las reacciones. Las IgG, las moléculas de IgG, no son afectadas porque no se disocian, no tienen puente disulfuro uniéndola como tiene la IgM. Bueno, por hoy, esto. Pero mañana hay más. Mañana, si alguna duda, mañana igual. ¿Puedo hacer una consulta que es aparte de esto? Yo tengo hemo 2 para rendir. ¿Cómo sería? Mara. Dale, hemo 2 el final, lo rendí en la mesa de exámenes. Yo tengo hemo 2 para rendir. Bueno, pero eso lo rendí en el final. Ah, en el final. No tiene nada que ver con mi parcial ni nada de eso. Buenísimo. No, esto es para regularizar la materia y lo otro ya la tenés regular, tenés que rendir el final. Anto. Vir, yo hablé con Fiore para sumarme a su grupo. Ella está en el grupo 6. Viste que yo no tenía grupo y a la mañana, cuando arrancó la clase. Si me podés sumar al grupo 6. No, porque no sos la única que no tiene grupo. Listo. Yo ahora después, bueno. Hasta el momento son 3. Si no se suma nadie más, las divido a ustedes 3 en los grupos. Dale, listo, Vir. Listo. Gracias. De nada. Nos vemos mañana en el mismo canal, a la misma hora.